Muchas gracias, Beatriz, y muchas gracias a los asistentes que, a pesar de las horas en las que llevamos ya 2 horas, seguís aguantando y aprendiendo, porque la verdad es que las charlas están teniendo mucho éxito. La siguiente ponente es Silvia García Castellanos. Ella dirige el programa Sin Diagnóstico de genes. Me ha encantado su presentación en el currículum. Ella empieza su currículum diciendo que es una madre de un niño de 7 años en búsqueda de diagnóstico. Ella es coordinadora de la Asociación de Genes Sin Diagnóstico en Andalucía, voluntaria del proyecto Las enfermedades raras van al cole, asume un reto poco frecuente y las enfermedades raras ya están en el cole. Con esto pretende sensibilizar al alumnado de centros de educación infantil, primaria y secundaria. Es voluntaria de la Asociación Despertares y ha sido secretaria de la Asociación Objetivo Diagnóstico, una asociación de personas sin diagnóstico. Y he leído su currículum extenso y me ha llamado la atención que ha sido ponente en multitud de congresos y de talleres sobre enfermedades raras. He contado en total más de 26. Muchas gracias, Silvia, y cuando quieras. Pues buenas tardes ya a todos. A ver, yo vengo a contaros un poquito, ¿no? En estos pocos meses que llevamos con DGENES trabajando. DGENES ya había iniciado hacía un tiempo, ¿no? Este programa y había detectado esta necesidad en los casos sin diagnóstico, pero bueno, la verdad que todos nos pusimos un poquito las pilas hace pocos meses, tenemos muy poquito recorrido, pero creo que estamos trabajando duro para cambiar la situación de las personas sin diagnóstico en España. A ver, para la Asociación de Enfermedades Raras de Genes es de vital importancia establecer un proyecto de investigación para todas aquellas personas afectadas o familias que no tienen un diagnóstico o tienen unos síntomas, ¿no? y no saben cómo pueden mejorar la calidad de vida de sus hijos. Ese es nuestro proyecto, nuestra ilusión, y eso es lo que desde DGENES queremos hacer y queremos, junto a las familias, queremos continuar. ¿Por qué? Pues porque en primera persona vivimos pues, que las enfermedades raras en el proceso de diagnóstico, en cualquier enfermedad rara, por desgracia en cualquier enfermedad rara, tenemos una media de 5 años para recibir un diagnóstico, aunque en uno de cada 5 casos transcurren 10 años o más. Eso es una realidad, es una gran realidad, y además conocemos que hay casos también un número elevado que han tardado hasta 25 años o más, o muchos pasan toda su vida, incluso llegan a fallecer sin conocer un diagnóstico siendo adultos, ¿no? Esto a mí me parece que es muy grave y que hay que mejorarlo, y es una situación que no puede seguir ocurriendo en España. El 40% de las personas durante este tiempo no reciben apoyo ni tratamiento. El 25% ha recibido un tratamiento inadecuado. El 30% ha tenido como consecuencia el agravamiento de la enfermedad. Y estos son datos reales del estudio en serio, y está pasando. ¿Cómo nos afecta a las familias? Yo como mamá, como bien he puesto en mi currículum, porque lo que soy es mamá, ¿qué he vivido, ¿no? O qué hemos vivido todas las familias que estamos aquí hoy? Pues hemos vivido que no haya, ¿no? Ese es mi hijo, ese es Pablo. Esa foto me encanta porque creo que es la situación, ¿no? Que vivimos muchas familias en el hospital. Mi hijo muchas veces ve llegar al enfermero, ve llegar al médico y es como socorro, ¿no? ¿Qué más me tenéis que hacer? ¿Qué más me queda por pasar, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que venir aquí? Y esa es su cara, ¿no? Recuerdo perfectamente, mi hijo no habla, pero cuando entramos a nuestro hospital, que es el Virgen del Rocío, hay un puestecito de la 11 en la entrada, que muchos de vosotros ya lo conocéis, y mi hijo no llega a ese puestecito y ya me está diciendo con su comunicador, mamá, casa, como diciendo, ya está bien, ¿no? Otra vez venimos al mismo sitio. Pues sí, venimos a lo mismo.
tratamientos y terapias inadecuados. Mi hijo ha tenido muchísimos tratamientos, entre sus síntomas tuvo una epilepsia refractaria y mi hijo ha pasado por muchísimos medicamentos que además han agravado su enfermedad, que no funcionaron, y hemos llegado a un tratamiento medianamente adecuado, o pensamos al menos por su mejoría que puede ser un posible tratamiento en la que algún día esperamos que sea una enfermedad con nombre, que fue la dieta cetogénica, y no fue gracias a que ningún médico me lo sugiriera, ¿no? Fue gracias pues, a haberlo escuchado a través de otros padres y la experiencia de otros padres en otras asociaciones, las que me hicieron empujar a mis médicos a seguir buscando soluciones, porque en cuanto había, bueno, pues una medio estabilidad, ahí nos quedamos, y no, hay que seguir buscando, y aún así creo que es muy importante que aunque no haya un diagnóstico, se siga buscando tratamientos o terapias que mejoren la calidad de vida. No podemos esperar esos 10, 15 o 25 años, ¿no? Desde aquí pues me gustaría hacer ese llamamiento a los médicos, porque hay que seguir trabajando paralelamente mientras nuestros investigadores están buscando el diagnóstico. ¿Qué más hemos pasado? Pues hemos pasado porque cuando no tiene un diagnóstico, no reciben ningún tipo de apoyo ni tratamiento. Pues no. Durante muchos años mi hijo se clasificó dentro del espectro autista, e incluso nos decían que su epilepsia era benigna y que no le estaba haciendo daño, ¿no? Estuvo incluso casi 6-7 meses sin ningún tratamiento, esperando a qué pasaba. Lo entiendo que al inicio los médicos puedan darnos un margen, pero cuanto antes se comience, cuanto antes se empiece a valorar todas esas informaciones que las familias damos, que no se ven en los 10 o 15 minutitos de la consulta, ni se ven cuando llegas a urgencias si vives en una zona rural y tardas 1 hora en llegar a tu hospital. Cuando llegas tu hijo ya no tiene la situación que tú estás explicando, y todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque cuanto antes se ponga un tratamiento, mejor para la calidad de vida de esa persona. Yo me he preguntado y me sigo preguntando muchas veces, ¿no? ¿Qué afectación tendría mi hijo si su enfermedad se hubiera diagnosticado mucho antes? No lo sé, no me voy a quedar con eso, yo tampoco soy tan negativa como mi querido Luismi, pero sí que me lo planteo, ¿no? Cuando me llegan a diario familias, veo casos muy graves y veo casos en los que me pregunto, ¿les ocurrirá como a mi hijo o tendrán más suerte? ¿Alguien va a buscar algún tratamiento, algún apoyo, o vamos a esperar a tener un diagnóstico para empezar a trabajar? Creo que son trabajos paralelos y a veces siempre echamos todo el peso sobre los científicos, pero creo que nuestros médicos también ahí tienen que seguir trabajando, ¿no? Y es lo que intento transmitirles cada vez que voy a la consulta. Y que me gustaría que se apoyaran también en las asociaciones, porque muchas veces muchos médicos me dicen que no tienen herramientas, o que hay familias que no están preparadas, ¿no?, para explicarle el momento o la situación de sus hijos. Bueno, pues vamos a hacerlo entre todos. Cuando haya una familia que no está preparada o que el médico considere que no tiene la herramienta suficiente, vamos a intentar ayudar a esas familias, pero las familias tienen que ser parte de este proceso. Tienen que serlo. Y si esa familia no puede, pues para eso también estamos las asociaciones, para tenderle esa mano y para explicarle en un lenguaje de padres algunas cosas. Quizás no todos los detalles, porque no son necesarios, pero hay muchas cosas que las familias tienen que ir viviendo y asumiendo, y además tienen que participar y buscar recursos, porque por desgracia somos las familias las que en la mayoría de ocasiones en estas enfermedades tan raras tenemos que ir buscando. No solamente podemos dejar el peso, tampoco en estos momentos, por desgracia, el peso no se puede dejar los demás. Somos los padres los que tenemos que tirar del carro. Ay, perdón. ¿Qué más hemos sufrido y de forma bastante importante al no tener un diagnóstico? Retraso en las ayudas sociales, en la rehabilitación y en la educación. Mi hijo no se derivó a atención temprana, hablo de Andalucía, hasta los 19 meses. Cuando lo atendieron tenía 23. Pero sin embargo mi hijo desde los 3 meses tenía mioclonía y ya había rasgos y síntomas.
Y como padres habíamos expresado muchas veces en las consultas de los médicos que algo estaba ocurriendo, circunstancias. Yo afortunadamente veo que cada día vamos avanzando, porque cada vez que me llega un padre veo que vamos, ¿no?, que las cosas están mejorando, pero aún así queda mucho trabajo por hacer. Y no podemos esperar a un diagnóstico para tener ayudas sociales. ¿Por qué? Pues porque por desgracia nuestros hijos no vienen con una tarjeta de crédito, no vienen, pero necesitan muchísimo dinero, muchísimos tratamientos y necesitan tener desde el minuto 1 todos los recursos que estén en esa comunidad y todos los recursos que tengamos, ¿no? Porque es que es totalmente necesario para terapias, para apoyos y para todos los gastos que conllevan. Y en educación, por supuesto. No esperemos un diagnóstico para ponerle a un niño una enfermera escolar, no esperemos un diagnóstico para ponerle a un niño una monitora, ¿no? No hace falta, es evidente, no necesitamos un papel o un nombre, y eso, por desgracia, sigue pasando. Ah, tu hijo necesita atención de una enfermera. Ya, pero claro, no la tiene. Ah, tu hijo necesita un sensor para la glucemia. Claro, pero como no tiene diabetes, el sistema sanitario no se la va a dar. Pues no, señores, eso no es así. Si mi hijo presenta hipoglucemia, yo necesito que tenga el mismo derecho que esas personas que pueden tener una diabetes. Porque otros niños con diabetes sí, y mi hijo tiene hipoglucemia. No sabemos de dónde viene porque no tiene diagnóstico, no se le pone. Todo eso tiene que cambiar. Agravamiento de la enfermedad e importantes efectos secundarios. Pues lo que he dicho antes, ¿no? ¿Cuántas veces me he preguntado, y si mi hijo, en vez de a los 7 o 8 años, que ya tenemos, aunque no tenemos un diagnóstico, tenemos algunos datos, ¿no? Y podemos barajar alguna información. Si eso hubiera ocurrido cuando le hicieron la prueba del talón y su enfermedad hubiera tenido nombre, porque parece de origen metabólico, pues quizá alguna de las cosas que hoy le ocurren a mi hijo no ocurrirían, quizás no lo sabemos, pero creo que hay cosas que se pueden remediar. ¿Y cuál ha sido los mayores, o sea, para mí la mayor repercusión que ha tenido en mi vida, ¿no? Y sobre todo en la vida de todas las familias, porque esto no afecta solamente al niño, afecta a toda la familia? Pues eso, sentimientos de soledad, miedo, desesperación, culpa. Las familias necesitamos apoyo en estos momentos, pero necesitamos apoyo desde el minuto 1, no cuando nos dan el diagnóstico. Necesitamos apoyo desde el momento en el que detectamos que está empezando a pasar cosas. Desde DGN, eso es una de las cosas que queremos y estamos intentando cambiar. Apoyar en esos momentos, apoyar en este proceso. Si unos investigadores tardan 1 año en darnos unos resultados del ESOMA, es que eso es 1 año de angustia, es 1 año de sufrimiento, y más cuando te llegan a decir, tenemos algo. Y esos meses o ese tiempo, porque ese algo hay que validarlo, ¿no? ¿Qué pasa con esas familias? Lo que antes yo decía, ¿no? ¿Y qué pasa luego? Porque en la mayoría de nuestros casos de enfermedades no diagnosticadas, todos tenemos la gran esperanza de que llegue el diagnóstico y las puertas se abran, pero luego eso no es real, ahora mismo no es real. Llegamos a una mutación en el gen PFKFB1, maravilloso, ¿y eso de qué nos sirve? De nada. Necesitamos conectar familia, necesitamos estar ahí para apoyar a esa familia y decirles tranquilo, eres el único en el mundo o eres el único en España, pero te vamos a ayudar, te vamos a acompañar, y eso es lo que desde DGN queremos hacer, seguir acompañando. Y si esa persona no tiene dónde ir, porque lo ideal es que cuando tenga un diagnóstico pueda tener una asociación de referencia, eso sería lo ideal, pero si no existe o no está, pues para eso estamos, para crear grupos de trabajo y seguir ayudando a esas personas que ya tienen un nombre, a conectar pacientes y a seguir trabajando. Si la necesidad en ese momento de crear otra asociación o de tener que seguir llamando a puertas, ¿no? Desde DGN queremos acompañar en toda esa parte. ¿Qué hemos vivido durante todo el tiempo sin diagnóstico? Falta de coordinación entre unidades asistenciales, muchísima falta de coordinación. Los padres uniendo médicos, uniendo investigadores, uniendo padres, uniendo asociaciones. Falta de información de rigor a través de una unidad.
coordinadoras, mucha falta de información. Y la no financiación de pruebas genéticas que facilitarían el diagnóstico. Cuando un padre en una consulta a un médico le dice hasta aquí he podido llegar, el hospital puede llegar hasta aquí, no le dice pero no se preocupe que le voy a mandar allí o no se preocupe que esta asociación le va a ayudar, no. Pasamos años visitando a la misma consulta y volviendo a preguntar a esos médicos, pero ¿y qué hacemos? No hay nada más que hacer, sí, hay mucho más que hacer y cuando hay unas limitaciones y nuestros médicos tienen y los hospitales tienen unas limitaciones, pero luego hay otro trabajo fuera y ese trabajo hay que conocerlo y hay que llegar. Necesitamos que se tarde mucho menos tiempo en que cuando un caso no se puede seguir estudiando, llegue a donde tiene que llegar, a los grupos ya de expertos. Las 5 recomendaciones para abordar las necesidades específicas de los pacientes de enfermedades raras no diagnosticados son que los pacientes con enfermedades raras sin diagnóstico deben ser reconocidos como una población distinta, con necesidades específicas. Estas necesidades son en la actualidad desconocidas por parte de los sistemas nacionales de salud, lo que impide el desarrollo de una atención sanitaria y social personalizada. Aunque algunas enfermedades no diagnosticadas puede que sean comunes, en la mayoría se trata de enfermedades raras. Este documento se referirá en todo momento a pacientes no diagnosticados como pacientes de enfermedades raras no diagnosticadas. Desarrollo de programas nacionales específicos y sostenibles para permitir el acceso al diagnóstico y al apoyo social que necesitan las personas sin diagnóstico. Se requiere de la implementación de programas dedicados específicamente a atender a personas sin diagnóstico respaldados por las autoridades competentes de cada país. El conocimiento y el intercambio de información debe ser estructurado y coordinado a nivel nacional e internacional para optimizar el uso de los recursos existentes y facilitar el acceso a todos los pacientes sin diagnóstico. Los pacientes deben ser involucrados junto con otros agentes implicados en la gestión de los programas para personas sin diagnóstico y en las redes internacionales, de forma que se permita abordar adecuadamente las prioridades de todos los pacientes con enfermedades raras y contribuir a la mejora de la asistencia sanitaria. El uso e intercambio de los datos a nivel nacional debe realizarse bajo las consecuentes consideraciones éticas y responsables para impulsar el diagnóstico, aumentar la colaboración clínica, facilitar y acelerar la investigación y el tratamiento de enfermedades no diagnosticadas y raras. Para mí esa es la imagen que encontré, que me sentía más identificada, ¿no? Pues eso, las personas sin diagnóstico vamos en un avión sin rumbo hacia un planeta que ni siquiera conocemos y muchas personas en todo el mundo están luchando en busca de un diagnóstico, que a menudo funciona como clave para desbloquear el acceso a servicios médicos, a la atención social y al tratamiento. Esa es nuestra situación, un viaje. Y en ese viaje necesitamos de todos los que estáis hoy aquí. Os necesitamos saber, necesitamos acompañamiento y necesitamos coordinación, mucha coordinación entre los profesionales. Os necesitamos a todos y de la mano. Algunos pacientes viven durante periodos extensos, en muchos casos vidas enteras, con una condición de no diagnosticado. Y hoy me acuerdo de muchas personas que he conocido en mi camino y que no están. Y de otros muchos que están y tienen 25 años y no tienen diagnóstico. Llevan, como mi hijo, desde que nació, prácticamente con síntomas. De todos ellos me acuerdo. ¿Y qué hemos hecho durante este año para mejorar? Pues creemos que para mejorar tenemos que ir todos de la mano. Y aquí hay sitio para todos. Todas las asociaciones de pacientes que conocemos en España que trabajan por las personas sin diagnóstico tienen que ir unidas junto a investigadores, médicos, científicos, tenemos que estar todos de la mano. Este año, el día 26 de abril, fue el Día Mundial de las Personas sin Diagnóstico y entre todas esas asociaciones que veis abajo, que llevan un largo recorrido en personas sin diagnóstico,
quisimos hacer una alianza, hicimos un pequeño encuentro y entre todos, bueno, pues resumimos, ¿no?, lo que pusimos en común y sacamos unas conclusiones de qué debería mejorar, ¿no? Porque como bien dice ahí, y ese es el lema que puso un niño de nuestra asociación, Sin Diagnóstico, nuestro ángel, no tenemos diagnóstico, pero sí necesidades. Y este es el decálogo, que lo podéis encontrar en la página web de DGENE y también en internet, pues un poco con todas las necesidades, ¿no?, que nuestro colectivo tiene. Todo lo que hemos ido detectando desde todas las organizaciones y asociaciones que han participado y cuáles son nuestros objetivos a un corto plazo de que todas estas situaciones mejoren. Como veis, tiene varias páginas. Tenemos mucho trabajo, eso sí que lo aviso cuando leáis, ¿no?, nuestras propuestas, hay muchísimo donde trabajar. Y las conclusiones son que por todo ello proponemos que los pacientes con una enfermedad rara no diagnosticada, pues eso, ¿no?, uno de los puntos que os he leído antes, que deben ser reconocidos por las autoridades nacionales como una población con unas necesidades específicas, porque realmente es así, lo somos. Y muchos pasamos pues mucho tiempo de nuestra vida en esa condición. Entonces creo que creemos todos que deberíamos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Ahí. Desde el grupo de trabajo de DGENE Sin Diagnóstico queremos contribuir en la mejora de la calidad de vida de todas esas personas que se encuentran en el peregrinaje de la búsqueda de un diagnóstico, con la finalidad de acercar y potenciar todas las acciones necesarias y recursos disponibles que nos permitan canalizar una actuación fiable, transparente, ordenada, y hago hincapié en ordenada, porque eso es lo que necesitamos. No necesitamos que los mismos pacientes estén en diferentes programas o que en su hospital lo sigan estudiando, pero el paciente está desesperado y sigue buscando programas que lo atiendan. Necesitamos que todo sea ordenado, coordinada y eficaz, que nos encaminen a resolver todas las dudas y consultas de este colectivo, así como dotar de terapia o recursos terapéuticos que promuevan una mejor calidad de vida a través de un diagnóstico certero. Como veis, DGENE pues inició su andadura en la región de Murcia hace más de una década, siendo pionera en el desarrollo de un modelo de atención integral a personas y familias que conviven con enfermedades raras. Se estima que en Andalucía hay más de 500.000 personas con enfermedades raras. Yo, como ya sabéis, pues llevo el grupo también de Andalucía, en el que, para que os hagáis una idea, hace escasos 9 meses que empezamos y ya contamos, derivados al programa del Carlos III, 52 andaluces se están estudiando sin diagnóstico en el programa del Carlos III, en escasos 9 meses. Imaginaros cuánto queda por hacer. Ahora, la asociación, ante la creciente demanda de familias de Andalucía y en concreto de la provincia de Sevilla, quiere continuar con esta labor en la comunidad, por lo que tiene interés en la apertura de un centro multidisciplinar de atención a personas con enfermedades raras y personas sin diagnóstico en la provincia de Sevilla. Pues este es nuestro sueño, esperamos que nuestro sueño se haga realidad lo antes posible, porque creo que en Andalucía también necesitamos, ¿no? ¿Y por qué lo creo? Pues porque cuando miro el modelo en Murcia, cuando comenzamos con nuestro sueño en Andalucía, siempre tendemos a pensar pues en la capital, ¿no? Yo cuando se planteó el proyecto pensamos en Sevilla, claro, sería la referencia en toda Andalucía, un centro en Sevilla. Pero luego, hablando con las familias y detectando necesidades, me di cuenta que dentro de que en Andalucía pueda ser una necesidad un centro de este tipo, también, como en todos los sitios, ¿no? Como pasó aquí, DGENE empezó
con el primer centro en Totana y hoy en día pues sí que lo tiene en Murcia y tiene otros centros. Pero en las localidades más rurales o más alejadas de la ciudad, de forma mucho más dura, sufrimos pues la distancia. Sufrimos la distancia a nivel de atención sanitaria, sufrimos la distancia a nivel de terapias, esas terapias que son de por vida en la mayoría de los casos. Sufrimos el no poder acceder con tanta facilidad a los recursos. Entonces un día esta mente loca pues se le ocurrió ¿y por qué no hacerlo en zona rural? Vamos a empezar la casa por el tejado, pero bueno, creo que tenemos un buen ejemplo, ¿no? Que es Totana. Así que con la misma locura que se hizo en Totana, pues esa es nuestra ilusión, comenzar por una zona rural que está ubicada pues que limita con varias provincias, no solo con la de Sevilla, sino también es cercana a la provincia de Cádiz, a la provincia de Málaga. Los tenemos a todos ahí y queremos empezar ayudando a todas esas familias con menores recursos, a todas esas familias que tardan una hora y media en ir a Sevilla, ¿no? De por vida a terapias. Y todas esas personas que muchas veces ni siquiera tienen esa posibilidad, porque en Sevilla, aunque no haya un centro multidisciplinar o no haya nada referente en enfermedades raras, pues de una forma u otra esas familias tienen posibilidades de llevar a sus hijos a uno u otros sitios, ¿no? Mejor o peor, pero hay posibilidades. Pero cuando hablamos de una zona rural, conocemos a muchas familias que ni siquiera tienen los medios económicos o tan simple como un medio de transporte que pueda darle la facilidad de trasladarse a llevar a terapia a sus hijos. Entonces queremos empezar pues así, ayudando creo que a los que más lo necesitan en Andalucía, que son sus zonas rurales, y no sé dónde llegaremos y no sé cómo acabará el proyecto de Andalucía, pero desde luego es una ilusión. La creación de este centro será posible gracias al trabajo solidario de las personas afectadas, de los familiares, los profesionales y voluntarios que forman parte de la gran familia de Genes, que con su obra y solidaridad podrán hacer realidad un sueño que muchas familias han tenido en su cabeza y en su corazón desde siempre. ¿Qué queremos ofrecer? ¿Qué queremos que sea este centro? Pues queremos que este centro, al igual que es en Murcia, sea una referencia no solamente a nivel de terapia, sino que pueda atender a la persona afectada y a su familia de forma global. Queremos atenderlo todo. Queremos que si una persona sin diagnóstico, porque además queremos que sea un centro de referencia en personas sin diagnóstico, no sabe dónde ir, pues que sepa dónde ir, que sepa dónde llamar, que sepa qué personas, ¿no? o dónde están, esa asociación especializada que pueda ayudarles y que pueda abrirle las puertas. A mí me hubiera gustado pues no tener un recorrido de haber llamado a muchas asociaciones a lo largo de mi camino, ¿no? Con todos los síntomas de mi hijo y que realmente ninguno pudiera acercarme a un programa de casos sin diagnóstico. Me hubiera encantado, ¿no? Que mi recorrido, en vez de pasar por un montón de asociaciones hasta que llegué en este caso, que a mí quien me abrió las puertas fue Objetivo Diagnóstico, la primera asociación de España de personas sin diagnóstico. Fueron los que me dieron el contacto para acceder a un programa de casos sin diagnóstico y yo ya llevaba pues casi 5 años en este camino. Si en vez de 5 años lo metemos en Google y sale el primer centro multidisciplinar de atención a personas con enfermedades raras y sin diagnóstico y nos puede ayudar, pues yo creo que esas familias lo van a agradecer muchísimo. Y bueno, muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, por estar aquí hoy y espero que podamos seguir creciendo como estamos haciendo y con toda la ilusión y con el corazón que le hemos puesto a todos estos proyectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Y ahora tenemos 10 minutos para preguntas. Aquellos que tengan alguna duda se pueden dirigir a Luis Miguel, a Beatriz o a Silvia. Sí, la pregunta aquí. Buena. Sí, además lo has hecho ese tiempo. Bueno, muy bien.
alza la voz y Camilo ya va. Bueno, buenas tardes. En relación a las ponencias que habéis expuesto en esta mañana, y también aprovechando que en la mesa hay una doctora de farmacia, yo soy estudiante de farmacia de la Universidad de Murcia, casi farmacéutico ya, y en relación también a los diagnósticos incorrectos y a los tratamientos incorrectos que se dan, se habla de los médicos que lo dan. Me gustaría saber, aquí en la Risaca, por ejemplo, con las prácticas que he realizado, existe una comunicación vía informática entre médico y farmacia hospitalaria para realizar algunos tipos de dosificación, sobre todo de manera especializada a cierto tipo de pacientes, y me gustaría saber hasta qué punto los farmacéuticos tienen la posibilidad de conocer estos casos y de ayudar a realizar en el ámbito clínico y hospitalario un diagnóstico más especializado, ayudar en el tema de dosificación a los médicos y poder solucionar este problema. Muchas gracias. Bueno. Bueno, decirte que me alegro que estudies farmacia, a mí me encantó la carrera, pero realmente yo de farmacéutica no he trabajado estudié farmacia, pero mi objetivo era dedicarme a la investigación en biomedicina, y ahí me metí rápidamente. Y a ver, sí que existen programas, existe lo que es la farmacogenética, y hay algunos centros en los que sí que se están desarrollando ya proyectos de ese tipo, pero yo creo que todavía está todo en fase muy de proyectos de investigación. Y lo del error diagnóstico tampoco lo he puesto, pues porque hay que ser cautos, pero yo creo que no como una alarma en cuanto a que se esté realizando un diagnóstico incorrecto en los centros. La mayoría de los centros y de los clínicos pues son buenos profesionales, y lo único es simplemente el detalle de que bueno, pues siempre hay que ser no prever, o sea, no dar prioridad a una urgencia en el diagnóstico y poder caer en eso. Pero realmente es algo que todos tienen en cuenta, y muchas veces el retraso viene por eso, no tanto ya porque que a veces ocurre, lógicamente, pero va avanzando el conocimiento y van cambiando puede cambiar el diagnóstico incluso por nuevos síntomas que van apareciendo. Si te gusta la farmacia y te gusta la genética, la verdad es que la farmacogenética yo creo que es una rama que está en auge y es imprescindible. Y además, en el futuro es coste eficiente, con lo cual tiene que estar en desarrollo, y por ahí yo creo que podías intentar focalizarte, porque se necesita y no hay tantos especialistas en ello. Yo también te quiero responder desde mi perspectiva como madre, ¿vale? Y también quiero aclarar pues eso que ha dicho Beatriz. Yo no creo que esto sea una culpa, ¿no?, de esos diagnósticos incorrectos. Es que es muy difícil, es que es muy complicado. Es que hasta realmente es muy complicado, ¿no? Y no creo que sea culpa de que los médicos se equivoquen. Es que realmente llega el diagnóstico en algunos casos, que hablo de mi experiencia personal con mi hijo, pues si te puede tocar la lotería, a mí me ha tocado 3 veces. O sea, que es que hay en la mayoría de estos casos de complejos, que es muy complejo. Y a nivel de la farmacia, yo sí que te digo que al menos en Andalucía, y aquí también me consta que en Murcia, a través del Colegio de Farmacéuticos se hace también una labor impresionante. En nuestro caso, en Andalucía, hay un trabajo excepcional con el Colegio de Farmacéuticos, que además te puedo decir que la enfermedad rara, su cuna y su nacimiento fue en Sevilla. El Colegio de Farmacéuticos de Sevilla fue quien puso en auge a la enfermedad rara. Y como experiencia personal también te digo que formulación, mi hijo tiene una serie de dificultades en el metabolismo de la glucosa y la fructosa, con lo cual tiene una dieta cetogénica para colmo, todo aporta y todos los medicamentos tienen azúcar, es súper complicado, y a mí mi farmacéutica de un pequeño pueblecito rural me ha ayudado lo que no te puedo imaginar.
y gracias a ella mi hijo tiene un tratamiento, una formulación que ella me hace. O sea, ¿qué podemos? Claro, pues que es súper importante vuestra labor y que puedes hacer pues desde muchísimos campos, ¿no? Y en la enfermedad rara es imprescindible ese trato, o al menos en nuestro caso, con el farmacéutico. Para mí, mi farmacéutica fue mis manos y mis pies. Yo estoy hoy aquí y llegué a acceder por mi farmacéutica, y que sigan estudiando, que es la que tienen. Hola, buenos días. Yo no quiero hacer una pregunta, yo simplemente quiero hacer una reflexión, ¿vale? Bajo mi punto de vista, creo que algunas veces los especialistas deberían de, cuando los padres decimos mi hijo le pasa esto, le veo que no tiene fuerza o que le pasa cualquier cosa, quizás hacen un poco más de caso, porque en la consulta nosotros podemos estar, no sé, 5 o 10 minutos, 15 como mucho, pero con el niño estamos 24 horas. Entonces sabemos perfectamente lo que le pasa, porque en nuestros ojos tenemos rayos X. Yo a mi hijo lo he mirado de todas las posturas. Nosotros tardamos, los especialistas tardaron 8 años diagnosticarle una osteogénesis imperfecta, cuando en un principio se pensó que era una enfermedad neuromuscular. Le hicieron una biopsia y no dio que la tuviese, pero tampoco descartaba que no la tuviese, como suele pasar en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Qué pasa? El mismo día de su cumpleaños fue el mejor regalo que a mí me hicieron, el diagnóstico de mi hijo, porque me daba tranquilidad, porque fueron 8 años horribles, como la mayoría. Por eso te entiendo muy bien, Silvia, y de hecho la he explicado muy bien, porque creo que el camino para todos es el mismo, y el pozo, el agujero, es igual para todos y se ve igual de negro. Y luz vemos poca, por no decir ninguna. Sin en cambio yo, a pesar de ese diagnóstico de una osteogénesis imperfecta de tipo leve, con un fenotipo de síndrome de Bruch leve, yo veía que había algo que no me cuadraba. Porque mi hijo no tenía fuerza en los pies, porque mi hijo lo ponía de pie y se caía, porque mi hijo de cintura para abajo es como si no existiera. Yo en la osteogénesis imperfecta, como también creo en la mayoría de vosotros, cuando pensé que tiene una enfermedad o se diagnostica, internet, pues bueno, lo miramos de alto en bajo, a veces tenemos suerte, otras veces lloramos sin motivo, porque todo lo que hay no es cierto, y cada niño, cada persona es un mundo. Pero yo veía que a mí no me cuadraba. Yo he estado en la asociación, estoy en la asociación AOC de osteogénesis imperfecta, me he ido a los congresos, he estado con los médicos hablando y tal, y a mí no me cuadraba lo que yo veía y lo que yo tenía. Este año pasado, este año, mi hijo ha tenido una serie de problemas a nivel de una escoliosis bastante importante, de la noche a la mañana prácticamente. Y bueno, eso para nosotros está siendo lo peor de esta enfermedad, más que la fractura. Entonces yo le he insistido mucho a los médicos. Parece que tiene algo más. Me da la sensación que tiene algo más. Es que a mí me dice el corazón que mi hijo tiene algo más. El traumatólogo le dije si podía hacerle una biopsia en esta última operación, y me dijo que me tenía que mandar al neurólogo. Me mandó al neurólogo. Me llevé 300.000 papeles, informes de toda atención temprana, fisioterapeuta, del colegio, de los médicos, de todo. Yo no sé si va a tener tiempo a leerlo, pero bueno, yo que no quede. Le enseñé vídeos, le estuve comentando. Claro, no es lo mismo tú ves a un niño desde pequeño con una evolución, a cuando tú llevas a un niño ya con 15 años, unas deformidades, no lo conoces, solamente conoces lo que yo te estoy contando. Claro, la doctora cuando lo vio dice, claro, si es que con su deformidad pues es normal que no tenga fuerza. Digo, no, es que mi hijo no estaba así. Es que mi hijo no era esto que usted ve. Mi hijo se podía poner derecho, pero mi hijo no podía andar simplemente. Ahora mi hijo tiene una deformidad muy importante, no se puede poner derecho, por supuesto, no puede andar, por supuesto, porque no tiene fuerza. Cuando ha intentado andar, mi hijo se ha fisurado o se ha roto el hueso.
Entonces yo veía que algo no es lógico. La cuestión que cuando le iban a operar me dijo que le iba a hacer le hice un electromiograma, que la llamara antes, se lo haría antes de la operación para poder pedirle una biopsia del sitio que ya viera oportuno. Se le hicieron en la operación, después de la operación le hicieron una ecografía en los miembros inferiores y en los brazos, y entonces piensan, porque todavía no lo sé, que puede tener alguna miopatía. El ecógrafo que se lo hizo, de hecho, por la forma de hablar, que yo lo escuché, dijo que se iba a esa tendencia. Entonces, ahora yo me pregunto, tengo que esperar las pruebas de la biopsia que voy el 3 de diciembre. Tengo miedo, por supuesto, pero tengo miedo si las tengo como si no. Si no las tengo, voy a comenzar otra vez mi andadura, que es horrorosa, y si las tengo, lo que voy a encontrar a lo mejor no me va a gustar, porque una enfermedad neuromuscular, y ya cuando mi hijo tiene 15 años, que a lo mejor si en su momento, si es que la tiene, si hubiese sabido, a lo mejor ya, no sé si hubiese habido tratamiento o no, pero ya se hubiese hecho todo desde otra perspectiva, al nivel fisioterapia, a nivel de muchas cosas. ¿Y quién te dice que a lo mejor no hubiese algo, por lo menos que no le empeorara como le ha empeorado lo que está? El miedo que tengo ahora mismo, porque yo, cuando nació mi hijo, pues bueno, como nadie, pues no imaginas que te va a pasar nada de este tipo. Cuando ves que están pasando todas las cosas y que no puedes estar viviendo lo que están viviendo otras madres, porque cuando a mí me dicen que eres una madre de coraje, no, yo quiero ser una madre como tú. Yo lo que hago lo haría como lo harías tú, por tu hijo. Yo no he podido ir al parque como has ido tú. Yo no he podido hacer muchas cosas como has ido tú, como has hecho tú. Mi hijo no tiene amigos como los tienes tú. Porque de hecho, eso ya es también otra historia. Y ahora es un adolescente, ¿vale? Entonces, bueno, estamos ahí, en ese punto de nuestra vida, no sé cómo va a terminar. Intentaremos llevarlo lo mejor posible, siempre, como digo yo, con una sonrisa, porque a pesar de todo, si no le pones una sonrisa a tu vida, creo que no merece la pena vivir. Y lo que estaba diciendo antes, que no quiero que se me olvide, es que yo cuando mi hijo empezó con estos problemas, la doctora me mandó a Astrapace. Es una asociación de niños con parálisis cerebral, pero me dijo que no me asustara, porque había muchas otras patologías las que estaban tratando, ¿vale? Bueno, me asusté, por supuesto, eso que duda cabe. Pero me vengo a referir porque yo en un primer momento yo quería que mi hijo andase. Después que andase en un andador. Después que andase con muletas. Y ahora quiero simplemente que pueda respirar. Que su esclerosis, con su columna fija, no se le vaya deformando como se le estaba deformando con las barras que le pusieron. Y que mi hijo, por lo menos, pueda respirar. Gracias. Muchas gracias por tu testimonio. ¿Alguna otra pregunta? Yo, una pregunta. Yo te voy a hacer Una con mi reflexión. hija, que también tuve con los médicos, ahora tiene 14 años, hasta los 10 años no consigue un tratamiento, porque la niña tenía unos dolores muy fuertes, se pegaba, se tiraba la hora, iba al médico, la niña entraba, me duele, pero no. Tuve que llegar a grabarla para que me entendieran y supieran que era verdad, que no estaba mintiendo, que la niña se pegaba, se tiraba de 3 horas llorando y que las crisis cada vez eran más grandes. El neuropediatra me la mandó a salud mental 4 veces. Salud mental me dijo que no era su problema. El neuropediatra ya no sabía lo que iba a hacer. Y a los 10 años me busqué la vida por los dineros. Me fui por los dineros y un médico de corazón me puso el tratamiento que necesitaba mi hija. Aprendí a las crisis, sujetarlas, cada vez fueran menos rato, y contigo en eso tenía que dejarla 1 hora que se pegara y llorara. Ahora, a los 14 años, estamos 4 años sin crisis.
los dolores mejorando y esperando que me digan qué tiene. Pero he conseguido irme por los dineros y encontrar tratamiento, y quien me tenía que escuchar no me escucha. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a la última pregunta. No, una pregunta tampoco. Una reflexión rápida, porque estamos... No, rapidita. Algunos ya me conocen. Yo quiero afirmar lo que ha dicho Silvia, la importancia de tener un diagnóstico. Mi hija la diagnosticaron con 8 años, ya hace casi 3, y tuve la mala suerte que su enfermedad, que se llama TIR1A, fue la primera en España. O sea, me encontré de pronto sola, sin familia. He intentado moverme mucho para encontrarla, pero me cerraban la puerta porque era una mamá de una niña con una enfermedad rara. Necesitaba una asociación detrás. Hace poquito de Genes me dio la oportunidad de hacer un grupo de trabajo. A día de hoy hemos encontrado una familia, somos 5, tenemos perspectiva de que hay más, pero nuestro problema es conectar con ellas porque por la protección de datos no nos dan los datos. Entonces yo quiero la importancia que, aunque estés diagnosticado, si tienes una enfermedad ultra rara como le pasa a mi hija, pues te ves solo y necesitas seguir luchando. Yo voy a seguir luchando, voy a seguir buscando familia y... que me emociona ella. Voy a seguir buscando familia e investigación. He encontrado una profesora del Ciberes, de ICREA, que nos está ayudando mucho. Mi genetista ha sido maravillosa desde el primer momento, es la que más nos ha apoyado, y el servicio de neurología de La Risaca, conmigo fenomenal. O sea, yo chapo por ello, y me gustaría que los médicos, sobre todo los pediatras, se involucraran un poquito más con nosotros, porque a mí no me sirve que me diga tráeme a la niña cuando tenga fiebre o una varicela, y cuando ves que tenga una convulsión o algo raro te vas directamente a La Risaca. No veo que eso sea justo. Ellos son los primeros que tienen que intentar saber qué es lo que tienen sus pacientes. Entonces mi reflexión era todo eso. Gracias. Última pregunta. Última reflexión. En realidad esto es un agradecimiento, porque parece que sois los receptáculos de las quejas que tenemos como padres, como pacientes, y en realidad los que estáis aquí son los que menos necesitáis escuchar estas cosas, porque os las sabéis, porque estáis en el camino, porque nos apoyáis, porque nos ayudáis. Entonces, bueno, sí que a lo mejor una petición, y es que intentéis transmitir cada uno en su ámbito, en su espacio más cercano, pues las necesidades que tenemos los padres con niños con enfermedades poco frecuentes. Muchas gracias. Gracias. Yo para finalizar me gustaría hacer solo una pregunta, porque me he quedado así un poco con una... Hablaba Luis Miguel que el 60% de los pacientes de Dravet en España están sin diagnóstico. Y luego Beatriz hablaba de dos terminologías, pacientes sin diagnosticar todavía o pacientes no diagnosticados. ¿Dónde se encuadran ese 60% en esas terminologías? No sé quién me puede contestar. Bueno, con respecto a la comunidad Dravet y los pacientes Dravet, cuando hablo de 60% de diagnosticados, no son ni diagnosticados clínicamente. Me refiero, son gente que está bajo otras nomenclaturas, epilepsia refractaria, epilepsia fármaco-resistente, a los que no se ha hecho una rehistoria de cuando eran pequeños para ver que tenían una clínica diferente en sus primeras crisis, porque a veces es difícil hacerlo, y tampoco se les ha pasado las pruebas genéticas adecuadas. Por lo tanto, generalmente son adultos, a veces en centros institucionalizados, a veces con cuidadores mayores, que la accesibilidad al neurólogo es diferente. Hay muchísima gente de centros residenciales que no se acude al neurólogo, lo lleva su geriatra o su médico de atención primaria. Generalmente estamos más focalizados a alimentación, agresividad, patología mental, que a indagar en eso que pone epilepsia. Y tenemos experiencias ya
dos muy contables, paciente italiano, 41 años, centro institucional, no hablaba en torno a unas 500 mioclonías al día y estatus epilépticos cada 2 semanas. Se le hace un test de saliva, se diagnostica Dravet, se le cambia la carbamazepina y el fenobarbital. En este momento la reducción de crisis es más del 99%. Pasa días libres de crisis y de balbucear, está empezando a emitir algunas palabras ya, que bueno, el recorrido que lleva cambia vida, cambia mundo, pero principalmente en nuestro colectivo los que están, pero claro, hasta llegar hasta 1000 hay muchos, hay muchos que no son adultos, pero probablemente están bajo otros, un grupo importante es ese concepto general de epilepsia refractaria que no se ha notado en el diagnóstico. Bien, y para finalizar me gustaría, como hemos tenido una mesa donde hemos hablado del, por un lado ha estado el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras y por otro lado el CIBERER, luego Silvia ha contado que hay 52 andaluces que están en el Instituto Carlos III. ¿Dónde van? Porque no me queda claro dónde mandar un paciente, si al Instituto de Investigación o al CIBERER. ¿Qué diferencia hay por una mamá experta? Y luego que nos cuente su visión. Un poquito, pues, Beatriz, ellos trabajan más a nivel de los especialistas, ¿no? O los médicos son los que derivan los casos y cuando nos llegan a DGN, la mayoría de las veces las familias no son mandadas por los especialistas, vienen ellas buscando una solución. Y en el Carlos III pues se suelen inscribir de ellos directamente los pacientes. ¿Pero en el Instituto de Investigación? Sí, efectivamente, en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, en el programa SPEIN-UDP se inscriben ellos directamente, o bien los derivamos nosotros o se inscriben. Con Beatriz también hay soluciones, porque además nosotros también queremos trabajar con todos, necesitamos trabajar con todos, igual que con Luismi, y también pues a través de DGN podemos ser intermediarios para que si ese médico no conoce el programa del CIBERER o no tiene pues esa predisposición a mandar al paciente, pues a través de DGN y con Beatriz podemos buscar los medios para que la idea es que los pacientes puedan llegar a todos los programas, a todo lo que existe y que encuentren el diagnóstico. Por eso queremos que hoy estuvieran todos. Solo para finalizar, porque espera a ver que se está finalizando, porque la importancia está claro, a quien le importó, le interesó, se quedó aquí. Ay, es verdad. Solo para finalizar, otra vez más, quien debería de estar aquí escuchando precisamente esta parte es la administración pública, porque este trabajo lo estamos haciendo de verdad desde el corazón. Y los que me conocéis lo sabéis muy bien, lo estamos haciendo empleando nuestro esfuerzo. También tenemos 24 horas al día, igual que el resto de las personas que conozco, sacando todo lo que hemos aprendido a golpe, de golpe, para que lo que nosotros hemos pasado anteriormente no les tenga que pasar a los que vienen detrás. Pero sobre todo, lo estamos haciendo asociaciones sin subvenciones públicas, asociaciones, organizaciones de padres y madres que tienen hijos totalmente dependientes y no están exentos de tener a sus padres también, pues en una edad avanzada que también tienen otros problemas y el resto de problemas de cualquier ciudadano, económicos también, y uno que es muy frecuente, que es la separación del matrimonio cuando vienen problemas de este tipo, porque hay que decir y recordar que este tipo de enfermedades no las sufre un paciente, las sufre una familia, sobre todo el núcleo familiar y los de alrededor. Entonces, bueno, todo está muy bien porque se está grabando, porque los que tenían que estar no están. Y ya si queréis finalizar, finalizar. Sí, ahora sí. De hecho, una última reflexión, otra de esas últimas, un poco también por todo lo que habéis dicho, pues que y lanzando una lanza a favor de los clínicos. Ellos mismos me dicen que los clínicos que ven casos de enfermedades raras necesitan más tiempo
No tienen los medios, no les permiten. Si hay un tiempo determinado por paciente, ellos deberían tener más, porque la atención que necesitan estos pacientes es diferente. Y además, no solo eso, sino que normalmente tienen que, después de cada caso, estudiar, meterse en la bibliografía, porque cada caso es diferente y cada vez se están descubriendo nuevas cosas. Entonces, cada paciente necesitaría un tiempo mayor. Y me decían, y eso no lo tenemos. Y es gracias a que después nos acordamos, nos llevamos los apuntes y en casa seguimos mirando. Entonces, eso se debería tener en cuenta desde la gestión de los hospitales de cara a los clínicos y genetistas que hacen esa labor en enfermedades raras. Por otro lado, hay muy pocos genetistas. ¿Y por qué? En España no hay una especialidad de genética. Somos el único país de Europa que no tiene especialidad de genética. Y eso también es algo que es imprescindible para que se pueda avanzar mejor y más rápido en el diagnóstico de las enfermedades raras y en cualquier otro caso que se necesite la genética. De ahí se está luchando, pero desde hace mucho tiempo. Y las asociaciones de pacientes también ahí, su apoyo puede ayudar de cara a que se consiga y se pueda mejorar también, digamos, la infraestructura que se necesita para poder dar un servicio adecuado. Hemos finalizado ya el turno de preguntas, lo siento, porque si no, no acabamos. Yo quería poner un ejemplo. ¿Un ejemplo? Venga. Sí, realmente acabamos a las 2:30. Estamos en las 2:20. Tenemos todavía la última. Esta sí que es la última. Y luego ya finalizo yo. La última, y como se está grabando, pues mi ejemplo, yo soy María, la mamá de Manuela. Y Manuela es un caso sin diagnóstico. Y Manuela con unos 8 o 10 meses se le diagnostica una enfermedad neurodegenerativa y nos dicen en la consulta a la jefa de neurología del Hospital Virgen del Rocío que nuestra hija se moría, que no iba a superar los 2 años de vida y muchísimas cosas más. ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, pues como mi hija se moría, le hicieron todas las pruebas en aquel momento que eran necesarias. Pero como ya no se iba muriendo, pues decidimos, ellos nos dicen que hay que estudiar a los padres, Manuela tiene 2 hermanos más, y hay que estudiar a los hermanos. Y esta doctora me llama un día y me dice que el comité ético le ha denegado el estudio a los hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Manuela ya no se puede seguir estudiando, porque el estudio de sus hermanos iba a ser concluyente en el diagnóstico de Manuela. Al final nosotros nos hemos tenido que buscar la vida por otro lado y poder seguir continuando a estudiar a Manuela. Afortunadamente Manuela tiene 2 años y medio y está viva y coleando y corriendo. Así que gracias. Muchas gracias. Bueno, ya para finalizar, decir que hemos escuchado muchas palabras negativas a lo largo de la mañana, como miedo, incertidumbre, desesperanza, pero también decir que en los últimos 20 años hemos avanzado más en la medicina que en toda la historia. Hay muchas investigaciones puestas en marcha, como os han contado, y aunque todavía no hemos llegado al diagnóstico de todas las personas sin diagnosticar, creo que estamos en el buen camino. Muchísimas gracias y ahora sí que damos por concluida esta mesa.